En este video tutorial aprenderemos a representar geométricamente curvas y superficies en MATLAB. Los temas a tratar son curvas en el plano, estas dependientes de un parámetro, curvas en coordenadas polares, curvas en el espacio tridimensional y gráfica de una superficie. Para el primer ejemplo con respecto a las curvas en el plano, entonces utilizaremos a MATLAB. El primer problema trata sobre una función exponencial en el cual sus datos están concebidos en un intervalo cerrado de -2 a 3 y se pide que esta gráfica sea realizada con MATLAB. Muy bien. Para que nosotros podamos entender un poco sobre los intervalos, es necesario utilizar una función denominada linspace. Entonces, yo voy a utilizar una variable x, a la cual, mediante la función linspace, ¿no? O líneas espaciadas, tomemos un intervalo desde -2 hasta 3 y que este intervalo se despedace o sea dosificado en 3000 partes. Eso como primera parte. Vamos a indicarle que la función donde va a comprometerse a x es el exponencial con su negativa. El objetivo que tiene MATLAB y su simplicidad para realizar una graficación como la que se ve acá es utilizando la función plot. En la función plot yo voy a indicar que el eje x o el cruce de coordenadas se muestren en un gráfico y más aún voy a indicarle que esté remarcado bajo una cuadrilla y posteriormente que se le agregue un título al cual yo le voy a llamar f de x igual a el exponencial de x, ¿no? Cierro las comillas y cierro esto. Entonces, si yo presiono enter, lo que yo voy a tener acá es la siguiente gráfica. Se ha desplazado justamente entre -2 y 3 y han hecho intervalos que dosificadamente lo ha colocado la gráfica. Ha creado la función exponencial, ha agregado un título y ha mostrado justamente las grillas. Entonces vemos la facilidad que tiene acá de poder realizar graficación mediante la función plot. Veamos otro ejemplo. Para ello voy a limpiar nuevamente mi workspace y coloco la cláusula CLC. Veamos el siguiente ejemplo. Se nos pide realizar la curva cartesiana. La función que descubre esta curva lo hace el coseno hiperbólico. Y más aún, nosotros debemos de colocar el intervalo que vaya entre -5 y 5 cerrados. En este caso, lo que nosotros vamos a realizar ahora ya no es una división basado en pedazos, sino que ahora yo voy a especificarle una especie de vector. ¿Cómo se hace esto? Para ello, así el símbolo igual, y escribo el intervalo que vaya entre -5, que vaya contándose de 0 puntos en 0.1 y termine en 5. Eso como primera expresión del vector. Posterior a ello, yo le voy a indicar que la función sea el coseno hiperbólico de lo que tiene x. Y finalmente voy a plotear las coordenadas respectivas entre x y y. Si yo presiono enter acá, en efecto yo tengo justamente la famosa y clásica regla del péndulo pasado entre dos puntos de una cuerda por su peso y esta sobre una gravitación, como lo explica en este caso la teoría de la curva cartesiana. Vamos a cerrarlo. De la misma forma vamos a limpiar y vamos a limpiar nuestro workspace. El siguiente tema que se trata es sobre las curvas dependientes de parámetros o de un parámetro, ¿no? En este caso yo puedo tener dos caminos acá. Parámetros condicionales y varias ecuaciones que dependen de un parámetro. Veamos la primera parte. Vamos a tener un conglomerado de una función donde basado en intervalos tomen ciertos caminos. X al cuadrado con valores menores a 0, un valor constante 2 entre 0 y 1 y una ecuación vertical, en este caso diagonal,
de menos x más 3 cuando son datos mayores a 1. ¿Cómo entonces expresamos estas tres ecuaciones basadas en una condición? Lo primero es que vamos a designar a una variable que tenga los mismos parámetros que en el primer ejemplo, ¿no? Voy a colocar una línea espaciada en el cual le voy a indicar que vaya desde menos 2 hasta 3 y de la misma forma, despedazado en 3.000 partes. Primera parte. Para los datos de f de x, en este caso nosotros vamos a agregar lo siguiente. En una primera parte le voy a decir que la primera ecuación tenga una exponencial al cuadrado y este valor debe cumplir lo siguiente, solo para valores de x menores a 0. Eso para una primera parte. En la segunda vamos a respetar una constante. Y esta constante debe tener la siguiente restricción. Por una primera parte, deben ser valores mayores a 0. Voy a colocar una condicional y mediante un Ámsterdam. Y por otra parte le voy a decir que este valor sea menor a 1. Son las restricciones propias que va a tener ahí. Finalmente colocamos la tercera condición. En este caso, la ecuación menos x más 3, en este caso es una recta diagonal, deberá también solo cumplirse para los siguientes valores. Coloco su condicional de valores que sean mayores o iguales a 1. Finalmente, debo realizar el ploteo para la combinación de las coordenadas. Si yo hago esta ejecución, yo puedo notar de que en una primera parte tengo justamente la curva exponencial. Finalmente se hace una siguiente concatenación basada en otra conclusión, bajo condición, pero que sea una constante entre los valores de 0 a 1. Y finalmente esta diagonal dispone el parámetro final con datos mayores a 1. Eso con respecto a lo que son varios parámetros condicionales en una sola. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos, al contrario, utilizar fórmulas basadas en un solo parámetro? Vamos a cerrar, limpiar y limpiar también nuestro workspace. En este ejercicio yo voy a tener una resta de funciones cosenos por una primera parte y una resta de funciones senos. Todas estas dependiendo en un intervalo que vayan de 0 a 2pi. Entonces vamos a utilizar acá una constante pi. Entonces lo primero que tengo que hacer acá es definir mi división de intervalo. Le voy a decir ahora que la variable t tenga a bien disponer un vector que vaya desde 0, contando de 0.1 en 0.1, y que vaya hasta 2 multiplicado por la variable pi. Eso como primera parte. No, acá estoy definiendo justamente mi vector, de 0 a 2pi. Y en la siguiente parte voy a hacer la ejecución de las ecuaciones. En este caso la primera, donde voy a multiplicar 4 por el coseno de lo que tiene t. Y a esto yo le voy a hacer una resta de la multiplicación de 4 por t. Muy bien, primera parte para x. Y para y va a ser lo mismo pero con la resta de sus senos. Es decir, voy a disponer que se haga una multiplicación con seno de t y a esto se le reste la multiplicación por dentro en t. Entonces como tengo acá, vuelvo a repetir, tengo una parametrización basada en una variable t y estas van a repercutir en las ecuaciones x y y. Finalmente hacemos el ploteo tanto de x como y y tengo la respuesta siguiente. Esta forma de sesgos justamente determina un cruce entre las dos ecuaciones propiamente dichas. Entonces he colocado un intervalo para varias ecuaciones. Como el anterior ejemplo fue al revés. Para manejar las curvas en un espacio tridimensional, es decir, utilizando el eje Z, vamos a realizar un clásico ejemplo denominado recta basado en una hélice circular. Estas ecuaciones paramétricas van a determinar por un momento el uso de las funciones senoidales en el eje X, el uso de las funciones cosenos en el eje Y
y un valor igual o semejante en el eje Z para que tenga la proporcionalidad de subida o bajada. Para esto voy a utilizar intervalos que valgan desde 0 hasta 10pi, lo que hará la ejecución propia de un cilindro basado en una función donde x al cuadrado más y al cuadrado es igual, por ejemplo, a 1. ¿Cómo eso hacemos? Vamos a utilizar una función llamada plot, como ya lo hemos hecho anteriormente, pero este caso plot basado en una tridimensional, utilizando la función plot3. Veamos. Primero vamos a asignar los valores. Debe tener el valor de 0 como vector, que tenga un incremento de la función pi sobre 50 y este vaya hasta 10 por pi, tal como hemos visto en el ejemplo que lo hemos descrito. Esto por una primera parte. Para hacer la segunda parte vamos a hacer el ploteo, donde vamos a colocar las funciones senoidales, cosenoidales y la función constante en el eje Z. Entonces yo voy a utilizar a plot 3 y le voy a decir: dibujas los senos conjuntamente por los cosenos de la variable y finalmente agregue los valores en Z, constantes. Le voy a decir que pinte o muestre sus grillas, y más aún, que el eje de las abscisas sea proporcional de forma cuadrada para que tenga cada pedazo de forma proporcional. Entonces voy a utilizar axis square. Entonces, con esa simple función, si yo presiono enter y veo mi gráfica, yo tengo este molde. Y nos vamos dando cuenta cómo los ejes X tienen proporcionalidad en base a los ejes Z, que son constantes, y va dibujando ese pequeño símbolo, en este caso ese cilindro, bajo una recta. Finalmente nos toca trabajar sobre lo que son las gráficas de una superficie. Para poder realizar superficies en MATLAB hay que tener en cuenta ciertos criterios importantes. El primero, vamos a crear mallas o rejillas que cubran el dominio de la función. Deberá calcularse los valores de acuerdo a esa función basándose en los puntos de esas rejillas, por lo cual tendremos que generar vectores para ello. Y finalmente, como son superficies, se va a utilizar un plano R3, es decir, un paralelo tridimensional, basado en los puntos siguientes: las coordenadas que se expresan en el vector, seguidas de la función a la cual va a hacer el dibujo. Con esos tres criterios vamos a utilizar dos tipos de funciones. La primera, denominada MeshGrid, en la cual vamos a construir la matriz para los valores X y Y, los cuales tengan un orden de acuerdo a cómo interactúen como su función. Si utilizamos el vector para X, se supone que las filas van a repercutirse por el número de columnas, y estas en base a la función que se determine. El ejemplo que va a mostrarse a continuación es la función denominada volcán, o la clásica también denominada sombrero mexicano. Veamos cómo se realiza esto. Entonces, como un primer dato, se nos pide concebir mediante la rejilla de la cuadrícula, al cual nosotros le vamos a denominar MeshGrid. Y este MeshGrid debe de tener un intervalo. En este caso nosotros vamos a colocar valores de entre menos 7.5, los cuales se vayan incrementando de 0.5 en 0.5 hasta 7.5. Entonces, todo ese intervalo, que tiene aproximadamente 31 pares, ¿no?, van a determinar el vector a ejecutarse. Una vez que yo tengo la rejilla con ese conglomerado de vectores, vamos a asignarle a Z la función que dibuje este sombrero. En este caso, la función volcán determina la división del seno del intervalo de una recta, ¿no? En este caso, una ecuación recta. En este caso vamos a utilizar a square, o la raíz cuadrada, de los valores que vayan de x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Este valor es el que va a tener square. Muy bien, y eso lo vamos a dividir entre el mismo square. Agarro todo este elemento y lo voy a copiar acá. Listo. Y esta función es la que me genera el volcán. Finalmente, como yo ya tengo los valores en Z,
simplemente me tocaría realizar la graficación. Pero acá no podemos utilizar un plot o plot_res. Acá yo quiero un poco mejorar la graficación. Por lo tanto, vamos a utilizar una función llamada surfLed. Y esta función no es más que mostrarme, mediante una gráfica tridimensional, una superficie basada en una combinación de modelos basadas en iluminación ambiental, difusa y especular. Quiere decir que los datos que se tengan en el vector van a ir obteniéndose como coeficientes de iluminación para que tenga una atractividad tridimensional. Entonces, en este caso, simplemente yo le digo vectores, pasen por su función y grafiquen. Y si yo presiono Enter a ello, yo en efecto tengo acá la figura tridimensional. Sí, podemos hacer rotaciones basadas en este eje y vemos cómo también me ayuda de una u otra forma el ploteo que hace MATLAB con respecto a este tipo de graficaciones. En esto entonces hemos aprendido rápidamente a tener ecuaciones geométricas que son fácilmente integradas en lo que es MATLAB con respecto a la matemática geométrica.